Sabemos mucho sobre las dictaduras más atroces y crueles de la historia, pero ¿cuánto sabemos sobre los dictadores? Bien, tenemos algo de información sobre los famosos e interesantes hábitos alimenticios y detalles de las recetas preferidas de algunos de los más famosos dictadores del siglo XX. Todas estas excentricidades de los dictadores se conocen hoy porque así lo han contado sus cocineros. Aunque disfrutaron de muchos privilegios, vivieron muchos años sometidos a una presión permanente, fueron las personas de mayor confianza de los dictadores. La salud de los jefes de Estado dependía en gran parte de ellos. Vivieron bajo la constante amenaza de ser ejecutados. Un ingrediente equivocado, una indigestión o una sospecha infundada, les podía granjear una muerte segura. Muchos trabajaron para satisfacer los caprichos de los tiranos. Estos chefs no pasaban hambre ni penurias, mientras su pueblo se moría de hambre, pero al mismo tiempo, el nivel de sacrificio, lealtad y entrega era también extremo. No tenían horarios, estaban siempre sometidos a las decisiones de sus superiores y si era necesario, se desplazaban con los dictadores a escondites e incluso zonas de conflicto. En realidad, los dictadores son buenos psicólogos y entienden que deben tratar bien a sus cocineros si quieren comer bien. En este video, hay anécdotas para todos los gustos. La comida de los dictadores. Adolf Hitler. Alemania. El líder nazi Adolf Hitler sufría flatulencia, gases continuos y malestar intestinal, por lo que se volvió vegetariano por necesidad. No obstante, sus secretarías desvelaron que se saltó en varias ocasiones la dieta para comer su plato favorito, paloma rellena con nueces, lengua, hígado y pistachos. También le gustaban las albóndigas de hígado. Hitler tenía demasiado miedo de ser envenenado como para comer en cualquier lado, así que cada vez que comía, lo hacía con 15 auxiliares que probaban su comida previamente, y solo después de 45 minutos, Hitler disfrutaba la comida. Ahora bien, se ponía bien molesto, si la comida no le satisfacía por el sabor o su temperatura. En sus últimos años solo comía puré de papa y caldo. Comer con esta figura no debía ser ningún plato de buen gusto. Constance Mansiarly. Fue la cocinera de Adolf Hitler y parte de su círculo íntimo. Prácticamente desconocida hasta ahora, trabajó a la fuerza para el dictador durante el último año del Tercer Reich. La última comida de Adolf Hitler antes de suicidarse fueron unos espaguetis con tomate que cocinó Constance Mansiarly, la joven dietista austríaca revela, en cartas ahora publicadas, los problemas digestivos del dictador, los hábitos alimenticios de los nazis, y su miedo. La gente sigue diciéndome que es un privilegio esta misión, uno que miles de personas me envidian. Oh, si supieran lo que hay en todo esto. Con qué gusto le entregaría todo a alguien con experiencia, alguien más apropiado, y recuperaría mi paz mental en su lugar. Joseph Stalin, Unión Soviética. A Stalin, dictador de la URSS, le encantaba la gastronomía de su tierra natal, Georgia. El stavisi, un pollo preparado con salsa de nueces. Pero lo que más le gustaba era prolongar las sobremesas con abundante vodka. Las comidas con Stalin eran banquetes copiosos, en los que él repetía anécdotas hasta el aburrimiento de los huéspedes. Claro que no todo era fiesta y diversión. Planificaba intensos juegos con bebidas alcohólicas y mucha comida para que sus invitados perdieran el control de sus actos y así poder convencerlos de hacer cosas que en realidad no querían. Nikita Khrushchev reveló años más tarde que tras una comida tuvo una incontinencia imparable, y el mariscal Tito no pudo evitar tener que vomitarse casi encima tras el atracón staliniano. Otra forma de tortura.
En cuanto a los alimentos que Stalin disponía en la mesa, su obsesión es que fueran frescos. Lo habitual eran los pescados, sobre todo el llamado salmón de Siberia, que solo se puede encontrar en esta zona y que sigue siendo un codiciado manjar. Evidentemente, después de tal atiborramiento firmabas el acuerdo que Stalin te exigía o te ibas al baño directo, o ambas cosas a la vez. Benito Mussolini, Italia. El líder fascista Benito Mussolini, su cena ideal era con toda su familia sentada en la mesa y con los alimentos servidos cuando él llegaba. Uno de sus platos preferidos era, ajos fritos marinados en aceite y limón, un tipo de ensalada a la que el duce atribuía beneficios para su corazón. Su esposa, Rachele, una vez confesó que cuando él pedía su platillo preferido, ella no soportaba su olor durante la noche y debía dormir en otra habitación. Lo curioso es que Mussolini odiaba la pasta, la pizza y las patatas porque le causaban dolor de cabeza. Solo le gustaba la pasta que estaba hecha con trigo. Tampoco era un fan de la carne, pero sí que disfrutaba de la ternera marinada en hierbas aromáticas. Después de llegar al poder, le diagnosticaron una úlcera de duodeno y un médico le aconsejó beber 1 litro de leche al día. El ciambelloné, una especie de bizcocho, era su postre favorito. Francisco Franco, España. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Al dictador español Francisco Franco, le gustaban mucho la merluza y el lenguado. En cuanto a los postres le encantaban la crema de limón y el Monte Nevado. También le gustaban los huevos, ya fuera en tortilla o rellenos con una capa de bechamel por encima. En cuanto a la carne, no solía probar ni el cerdo ni el cordero. Él prefería la ternera, cocinada en medallones y con una guarnición de verduras, y como buen amante de los guisos, le daba bien a la fabada asturiana que después podía acompañar con un plato de merluza. Para irse directo a la siesta. No se sabe a ciencia cierta si la paella era su plato favorito, leyenda que explica por qué este plato se incluye en el menú de los jueves en Madrid. Enver Hoxha, Albania. Hoxha, dictador comunista albanés, era diabético. Mr. K, su cocinero personal, desveló que le preparaba menús de entre 1200 y 1500 calorías diarias, es decir, casi la mitad de lo recomendado en un varón sano. El caso de Enver Hoxha es también un fascinante relato sobre cómo la comida puede influir en el estado de ánimo de las personas, incluidos los dictadores. El cocinero de Hoxha sabía templar al tirano en sus momentos de cólera con unos deliciosos postres que elaboraba con azúcar para diabéticos, porque comer le ponía de buen humor. Muchas vidas inocentes se salvaron gracias a este héroe anónimo que mitigó los instintos asesinos del tirano, con su destreza pastelera. Hoxha llegó al poder matando a todos sus amigos y a su cuñado, incluso había matado al anterior chef que habían acusado de atentar contra su vida. El cocinero sabía que si no hacía algo, no tardaría en seguir el mismo camino. Así que tuvo que aprender a cocinar la comida favorita de Hoxha, de la forma que más le gustaba al dictador. Se convirtió en un cocinero irreemplazable para salvar no solo la vida de muchos inocentes, sino la suya propia. Mao Zedong, China. El comunista Mao Zedong gobernó China de forma dictatorial. Su plato favorito era el Hong Xiao Rou, panceta de cerdo estofada.
Mao tenía gustos gastronómicos exquisitos, tenía granjas especiales, bebía el té Dragonuel, considerado el mejor de China, y le enviaban pescado y arroz desde diferentes puntos del país cuidados escrupulosamente. Así era Mao Zedong. Un exquisito que satisfacía sus gustos culinarios con la misma mano que gobernaba a su país. Le encantaba el pescado fresco y exigía que se lo trajeran vivo desde cualquier parte, aunque tuviera que atravesar kilómetros. Lo metían en una bolsa de plástico con agua y listo. Para el arroz, no se podía separar la membrana de la cáscara del grano. Y luego estaban los atracones que se metía de cerdo rojo asado, que es una especialidad del centro de China. Este es un plato que se prepara en cubos de carne de su lomo, caramelizados con vino, azúcar y especias picantes. Fidel Castro, Cuba. Pese a ser uno de los personajes más relevantes y retratados del siglo XX, la vida personal de Fidel Castro siempre ha estado rodeada de cierto halo de misterio. También por lo que respecta a sus manías y gustos a la hora de comer. El dictador comunista Fidel Castro, que dirigió Cuba, era un fan de los lácteos, en particular del yogur, los quesos y los helados, de los que podía ingerir grandes cantidades. Tanto que mandó construir Copelia, la famosa heladería de La Habana. También le gustaba la sopa de vegetales y los espaguetis. La comida y la bebida han sido durante mucho tiempo una pasión para el líder cubano. Allegados al jefe de la Revolución cubana contaron que su especial debilidad durante sus años más jóvenes era la sopa de tortuga. Con maña en los fogones, Fidel agasajaba a sus invitados especiales, preparándoles personalmente pargo rojo. Dejemos en claro que, si hubo un plato que Fidel nunca dejó que ningún chef se lo preparara, ese eran los espaguetis, su supuesta especialidad. Fidel también era muy fan de los mariscos, esa comida tan criminalizada en Cuba, que a tantos ciudadanos tiró a la cárcel. A las langostas y camarones Castro tampoco permitía que nadie se los sirviera, sino que él tenía su propia teoría sobre cómo hornearlos apenas con un tin de limón, ajo y mantequilla para sazonar el sabor natural. Como presidente a principios de la revolución comía a menudo en el Hotel Habana Libre, el mejor de la capital. Explicaba allí a los cocineros cómo preparar el pargo rojo, el bogavante, el confit de pato. La comida mientras más simple, mejor, le confesó una vez a uno de sus incontables chefs. Le encantaba el pez perro cherna a la plancha, el arroz frito y las pastas. Ha tenido siempre un paladar muy especial, contaba Justo Pérez, que durante 35 años fue su cocinero, y abrió uno de los primeros restaurantes privados en Cuba. Tomás Erasmo Hernández fue otro de los cocineros del comandante. Llegó a las cocinas de la revolución, tras luchar junto al Che Guevara y, tras cocinar durante años para el gobierno, ahora tiene su propia paladar en La Habana. Nicolae Ceausescu, Rumanía. Su comida preferida era el estofado hecho con un pollo entero y patatas. Además, le gustaba llevar su propia comida a las visitas y reuniones con otros dictadores de la órbita comunista. El dictador rumano era un gran aficionado de las lasañas vegetarianas y de las ensaladas. También le gustaba mucho la gelatina, tomate, cebolla y queso feta. Normalmente solía tirar al suelo la comida que le servían en eventos públicos. Idi Amin, Uganda, admitió que le encantaba la carne. Su cocinero personal, Otonde Odera, confirmó que le gustaba el pollo, el cerdo y la carne de cabra, a ser posible rellenas con arroz, verdura y hierbas. También se atiborraba naranjas. Se dice que comía unas 40 naranjas al día, ya que pensaba que eran la Viagra natural. El pudín de chocolate, la sopa de rabo de buey.
Pol Pot, Camboya. Salotsar, más conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y líder de los Khmeres Rojos, a quien se le atribuye el genocidio de 2 millones de compatriotas. La ensalada de papaya al estilo tailandés con cacahuetes y salsa de pescado era el plato favorito de Pol Pot, según Yun Moeun, su cocinera y asistente. También le gustaban los platos vegetarianos y Yun Moeun, que sirvió a Pol Pot como guerrillero, se convirtió en diplomática khmer y se enamoró de su asesino líder sin complejos. Muammar Gaddafi, Libia. El dictador, que gobernó Libia, sufría flatulencia crónica. Flatulencia es la presencia de una cantidad excesiva de gas en el interior del aparato digestivo. Este exceso de gas puede producir sensación de hinchazón y malestar abdominal. Produce eructos frecuentes o emisión de ventosidades. Por lo que se vio forzado a renunciar a su bebida preferida, la leche de camello. También le encantaba el cuscús con carne de camello y los macarrones. Saddam Hussein, Irak. Al dictador iraquí Saddam Hussein, le encantaba el pescado, su almuerzo favorito, acompañado de arroz. Para desayunar quería huevos duros y yogurt. Para cenar a veces se preparaba él mismo carne a la barbacoa, según desveló uno de sus cocineros, Karim Toma. También era un enamorado de las dolmas, suculentas hojas de parra rellenas de cebolla, berenjena, calabaza, carne, arroz, salsa de tomate, ajo y aceite. Y tenía una debilidad, los caramelos Quality Street. Uno de sus platos favoritos era el masgouf, una carpa asada. Tomaba leche de camella en el desayuno, acompañada de pan y miel. Le obsesionaba ser envenenado y mandó matar a bastonazos a uno de sus catadores. Abu Ali era el chef de Saddam Hussein. Eligió a su chef tras devorar un enorme pastel de cumpleaños, que con frutas talladas y mazapán recreaba la antigua Mesopotamia. Su cocinero dice que el dictador era amable con sus empleados y les regalaba relojes y ropa nueva, pero que tenía un pronto cruel. Lo demostró bañando en picante una parrillada para ver si algún invitado se quejaba. Cuando Saddam quedaba satisfecho con sus guisos, regalaba a Abu Ali un sobre con dinero. Cuando no le gustaban, rompía el plato, le quitaba el dinero y le cobraba una multa. Kim Jong-il. Corea del Norte. Kim Jong-il, el antiguo dictador de Corea del Norte, amaba la sopa de aleta de tiburón, y la de carne de perro. Esta última era, según él, la fuente de su virilidad. Además de estas excéntricas sopas, tenía un grupo de mujeres que seleccionaban los granos de arroz, que debían ser completamente iguales. El líder norcoreano ama la comida gourmet, por ese motivo algunos de sus platos favoritos son el caviar iraní, la carne de cerdo danesa o los mangos tailandeses. Kenji Fujimoto fue contratado para prepararle el más lujoso de sushi del mundo, hecho con el pez globo japonés. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.